Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se realizan algunas operaciones básicas en PL/SQL, como pues declarar variables, asignarle un valor a una variable y este tipo de cosas que son bastante sencillas y que son las primeras que debemos aprender cuando aprendemos a programar en un lenguaje, ¿vale? Bueno, en primer lugar vamos a ver la declaración de variables en PL/SQL. La sintaxis es muy sencilla. Vamos a usar un identificador, un nombre para la variable. Sabéis que una variable no es más que un trozo de memoria al que se le pone un nombre donde yo puedo guardar informaciones de algún tipo, el tipo que yo decido cuando declaro la variable, ¿vale? De forma que si yo tengo una variable vfecha de tipo date, lo único que estoy haciendo al declararla es darle a una zona de la memoria el nombre vfecha y el tamaño y el formato de esa zona de memoria pues será el adecuado para poder guardar un tipo date, ¿vale? Ese es el principio por el que existen las variables, ¿no? Bien, pues la sintaxis es muy sencilla, como veis, se pone un nombre a la variable. Oracle recomienda que el nombre de la variable empiece siempre por V y subrayado. Esto tiene su explicación y no es un capricho. En los trozos de código es muy fácil confundir una variable con una columna o una tabla o con cualquier otro tipo de identificador, un parámetro, por ejemplo. Entonces Oracle recomienda que si es una variable empecéis el nombre por V, si es un parámetro empecéis el nombre por P, etcétera, etcétera, ¿no? Ya os lo iré explicando a medida que vayamos viendo código ya hecho. Bueno, pues es tan sencillo como el identificador que vayamos a usar para la variable y el tipo de datos que vayamos a querer almacenar en la variable. La sintaxis tiene algunas particularidades. Por ejemplo, se puede obligar a que la variable no pueda quedarse nunca vacía o un not null. Yo no lo suelo utilizar, supongo que tendrá su utilidad. Se le puede dar un valor, se puede inicializar la variable. Cuando la declaro le puedo dar ya un valor inicial, por ejemplo aquí, o aquí, también le estoy dando un valor inicial. Y también, en lugar de variables, puedo declarar constantes. Yo no sé si en Python habéis visto el uso de constantes. Es posible que no. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene declarar una constante? Una constante es una variable que no cambia de valor. Pues, claro, dicho así no parece muy útil, ¿no? Una variable que no le puedo cambiar de valor, pues no tiene mucha utilidad. Bueno, pues sí la tiene y os voy a intentar explicar por qué se usan constantes. Si no lo entendéis, tampoco os preocupéis mucho. Hay mucha gente que no las usa en la vida. Bueno, pues una constante en un programa se puede usar para, por ejemplo, no tener que escribir continuamente un valor, ¿no? Imaginaros un programa que está calculando pues áreas geométricas de distintas figuras, ¿vale? El área de distintas figuras geométricas y continuamente tiene que usar un valor como es por ejemplo el valor pi. En lugar de tener que estar escribiendo en cada instrucción en la que yo calculo un área usando el número pi, en vez de tener que escribir el número pi completo, 3,1415629535, bueno, lo que sea, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pues podemos definir una constante que se llame pi y que sea igual a el número con todos los decimales que yo quiera. De forma que luego en el código de mis instrucciones, la instrucción de mi código, yo no voy a usar el número, sino que voy a usar la constante pi. Es decir, es un símbolo, un identificador que yo le voy a asociar con ese número para mejorar la legibilidad del código fundamentalmente, ¿vale? Hay más usos de una constante, pero con este primer uso ya veis que realmente puede tener utilidad, ¿no? En lugar de tener que escribir continuamente una cadena o un número largo, pues le damos un nombre a esa cadena o a ese número largo y lo usamos como una constante, ¿vale? Bien, seguimos. Dos cosas curiosas que tiene Oracle a la hora de, o PLSQL, a la hora de definir una variable. Podemos usar dos atributos que se llaman porcentaje type y porcentaje row type. Porcentaje type sirve para declarar una variable basándonos en
otras que he declarado previamente, o bien basándonos en una columna de una tabla de la base de datos. El porcentaje type se leería como declárame esta variable del mismo tipo que esto que ya existe, ¿vale? Entonces yo puedo preceder, puedo poner antes del tanto por ciento type, puedo poner o un nombre de tabla y un nombre de columna de la base de datos, o el nombre de una variable que yo haya definido antes. De forma que se copiará para la nueva variable el tipo de datos de la variable anterior o de la columna de la base de datos, ¿vale? Luego veremos un ejemplo, aunque ya vimos uno en el vídeo anterior, creo recordar. También podemos usar row type. Row type sirve para tipos de datos compuestos. ¿Qué es un tipo de datos compuesto? Bueno, pues por ejemplo, si a mí me interesa almacenar todas las informaciones de un registro de una tabla, yo no lo puedo guardar en una variable simple, en una variable number, o en una variable varchar, o en una variable date, sino que tengo que definir una variable de tipo registro, que se llama, que es una variable que está dividida en distintas casillas, para que nos entendamos, donde voy a guardar cada una de las informaciones que me interesan. En una tabla hay varias columnas, pues para guardar eso en una única variable, esa variable tiene que ser un poco especial, tiene que tener espacio para cada una de las columnas de la tabla, ¿vale? Para eso vamos a usar row type. Lo veremos bastante, más adelante lo veremos bastante, ¿vale? Entonces, en cuanto a la declaración de variables, yo creo que eso es todo lo que tenemos que ver, ¿vale? Asignación de valores. Pues el operador de asignación en PLSQL es dos puntos igual, ¿vale? Yo pondré el identificador, dos puntos igual, y el valor que quiera darle a la variable. Puede ser con una fecha, puede ser con una cadena, y puede ser poner directamente el valor literal que quiero que tome la variable, o incluso puedo asignarle un valor a esa variable a partir de una consulta a la base de datos. Como por ejemplo en esta instrucción donde estoy guardando en la variable vcomisión el 10% del salario del empleado 7082. Esto hay que hacerlo con cuidado porque en el momento en que esta se le devuelva varios valores ya no voy a poder guardarlo en una única variable de tipo number, ¿vale? Para eso tendremos que usar un concepto nuevo que serán los cursores. Pero en principio, si la C le devuelve un solo valor, yo ese valor lo puedo guardar en una variable. Más operaciones básicas que podemos hacer. Hemos visto ya cómo se declara una variable, cómo se asigna valor a una variable. Y ahora vamos a ver cómo podríamos mostrarla por pantalla. Para mostrar información por pantalla en Oracle, como ya os he comentado alguna vez, hay un paquete predefinido de Oracle, una librería, que se llama dbms subrayado output, y ese paquete, esa librería, tiene una serie de funciones. La que vamos a usar nosotros es la función o el método putLine, put subrayado line, ¿vale? Este método se creó fundamentalmente para poder depurar los procedimientos, pero nosotros lo vamos a usar para poder mostrar información en pantalla, ¿no? Por ejemplo, podéis hacer un bloque PLSQL que empiece por la palabra begin, luego escribir dbms output, putLine y entre paréntesis el parámetro que queráis que reciba. Ojo, putLine solamente puede recibir un parámetro, no puede recibir varios. Entonces, si queréis mostrar varias cosas, tenéis que usar el operador de concatenación, ¿vale? Como veis aquí. Una vez que hayáis escrito la instrucción, ponéis un end, punto y coma, y ya podéis compilar la instrucción con el comando barra inclinada y probarlo, ¿de acuerdo? Entonces, dbms output putLine va a ser nuestro print, ¿no? Nuestra instrucción que va a servir para mostrar cosas en pantalla. Cualquier sentencia SQL se puede también incorporar en medio de nuestro programa PLSQL. Por ejemplo, yo puedo recuperar información de una fila de la base de datos usando lo que hemos visto antes, select into una variable o una lista de variables si son varias columnas. O una variable compuesta, como hablábamos antes, una variable de tipo registro. También podemos insertar datos en medio de nuestro código. Yo puedo hacer un insert into values como toda la vida, sin ningún problema. Puedo actualizar datos con una instrucción de tipo update, donde puedo usar variables si quiero, donde puedo hacer sus consultas si quiero, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo es un update como el mismo update que hemos visto siempre. También puedo borrar,
Por ejemplo, aquí estoy borrando todos los empleados cuyo departamento coincida con el de esta variable. Esta variable, de todas maneras, no tiene ningún valor porque no se lo hemos dado, pero el delete se metería así en nuestro código sin ningún problema más, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Ese es el vídeo en el que os he explicado las operaciones básicas que se pueden hacer en PLSQL. ¿Vale? Venga, pues si tenéis cualquier duda, en los comentarios.